Tecnofeudalismo, bajo el subtítulo El sigiloso sucesor del capitalismo, es un libro del economista griego Yanis Varoufakis, publicado en inglés en 2023 y en español en 2024. Hoy vemos capitalismo allí donde miremos. Los capitalistas siguen siendo los dueños de todo. Dominan parlamentos, órganos de gobierno, medios de comunicación, bancos centrales y todas las organizaciones mundiales poderosas. Los mercados rigen la vida de miles de millones de personas y dan forma a su mente y su imaginario. La ganancia sigue siendo el santo grial no solo para los ricos, sino también para las masas. Pero una gran transformación está teniendo lugar. Y describir este sistema con términos del pasado, como hipercapitalismo o capitalismo de plataformas, sería ignorar la profundidad de esta transformación. Es atractivo pensar que cualquiera sea el nombre que le demos al sistema en el que vivimos, el sistema no cambia. Es lo que es. Pero se trata de un error. La palabra que se utilice para describir un sistema puede influir para perpetuarlo, si somos afines al sistema, o para desafiarlo y combatirlo si no estamos de acuerdo. Varoufakis considera que necesitamos una denominación específica para este nuevo modelo, y opta por la de tecnofeudalismo. ¿Por qué tecnofeudalismo y no hipercapitalismo o capitalismo de plataformas? La respuesta es que la transformación afecta a la esencia misma del sistema. Se trata del triunfo de la renta sobre el beneficio. Poco a poco, los dos grandes pilares del capitalismo, el beneficio y los mercados, están siendo sustituidos. Por lo tanto, si la generación de riqueza no surge del beneficio y no se genera en un mercado, ya no estaríamos en un sistema capitalista. Estaríamos en una instancia postcapitalista. Pero en lugar de un postcapitalismo que remedie las desigualdades y acabe con la explotación, el sistema sustituto hace lo contrario. Generaliza la explotación a niveles inimaginables. Cuando en el siglo XX se pensaba en la posibilidad de poner fin al capitalismo, se suponía que el brazo ejecutor sería el proletariado. Pero las cosas no podrían haber sido más diferentes. Incluso en los países occidentales, con sindicatos poderosos, los trabajadores terminaron aceptando que el capitalismo es un sistema natural que no deja de fortalecerse. Pero, sin embargo, el capitalismo está muriendo. ¿A manos de quién? No del proletariado como se podría esperar. Por el contrario, el capitalismo está siendo víctima indirecta de su mayor creación, los nubelistas. Varoufakis llama nubelistas al grupo que ha desplazado a los capitalistas tradicionales como nueva élite dominante de poder. Se trata de nuevos ultrarricos dueños del capital en la nube. Por eso necesitamos un nuevo relato que explique lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es la historia de cómo las rentas, el rasgo distintivo del feudalismo, protagonizan un notable resurgimiento y desplazan al beneficio, consustancial al capitalismo, como generador de riqueza. ¿Qué es la renta? En el feudalismo era muy fácil de entender. Por accidente de nacimiento, el señor feudal obtenía la propiedad de la tierra, lo que le permitía extraer parte de la cosecha producida por los campesinos que habitaban en esa parcela. El señor feudal vivía de las rentas que extraía de sus tierras. En el capitalismo, entender lo que es renta y diferenciarla del beneficio es más complejo, porque tanto renta como beneficio son el dinero que queda una vez pagados los costos. Sin embargo, la diferencia existe, aunque es sutil. El beneficio es vulnerable a la competencia del mercado. La renta, no. La renta deriva del acceso privilegiado a bienes cuya oferta es rígida, como el suelo fértil o la tierra con recursos fósiles. En cambio, el beneficio crece en la medida que los empresarios invierten en cosas que no existían, como el automóvil o los aparatos de televisión, y por ende son vulnerables a la competencia. El capitalismo se impuso cuando el beneficio prevaleció sobre la renta, cuando el trabajo y los derechos de propiedad se convirtieron en mercancías. Frente a la renta con olor a injusticia y explotación,
El beneficio capitalista reivindicaba su superioridad moral. Sin embargo, la renta no desapareció en el capitalismo. Sobrevivió en la forma de 4 tipos de renta. La renta financiera, que son los rendimientos de la especulación en los mercados de acciones, inmobiliarios o derivados. La renta del suelo, que es cualquier pago por alquilar un terreno o un inmueble. La renta del monopolio, que se da cuando la competencia es nula o escasa y el vendedor obtiene un pago superior al valor de cambio de la mercancía, porque su condición monopólica le permite aumentar el precio a su antojo. La renta de marca se da cuando el comprador está dispuesto a pagar un precio superior al valor de cambio de un bien o servicio, para, por ejemplo, compartir una identidad o adquirir un estatus. La fidelidad a una marca permite al empresario subir los precios sin perder clientes. Y a finales del siglo XX, poseer una marca para extraerle una renta era más importante que quién fabricaba o dónde. Pero fue la aparición del capital en la nube en la primera década del siglo XXI, en la figura de los llamados nubelistas, lo que permitió a la renta un regreso triunfal. Y Apple fue su mascarón de proa. Primero con elevados precios propios de la renta de marca y luego mediante el iPhone, que produce el ingreso a un nuevo universo, el alquiler de la nube. La genialidad de Steve Jobs radicó en invitar a desarrolladores externos a utilizar el software gratuito de Apple para producir aplicaciones que se venderían a través del Apple Store. Así, una multitud de trabajadores no asalariados y capitalistas dieron forma a miles de apps cuya variedad y cantidad los ingenieros de Apple no hubieran sido capaces de alcanzar. Solo mediante el iPhone se ingresaba al Apple Store. Por lo tanto, para ser competitivos, a los desarrolladores externos y pequeñas y medianas empresas no les quedó más remedio que operar dentro del Apple Store. ¿El precio? Un alquiler del 30% sobre todos sus ingresos en calidad de renta del suelo digital. Nace así el primer feudo en la nube, el Apple Store, y la primera clase capitalista vasalla de dicho feudo. Los capitalistas vasallos son productores capitalistas que para vender sus mercancías deben pagar una renta en la nube. En el tecnofeudalismo, el sector capitalista tradicional sigue produciendo todo el valor de cambio de la economía, igual que hacía en el capitalismo, pero ahora se encuentra sometido e integrado en los feudos de la nube construidos por los nubelistas. Solo otro conglomerado, además de Apple, convenció a gran parte de los desarrolladores de crear aplicaciones para su tienda. Google. Google siguió una estrategia diferente a Apple. En lugar de construir un teléfono que compitiera con iPhone, desarrolló Android, un sistema operativo de instalación gratuita para cualquier smartphone. Así, se crea Google Play como alternativa a Apple Store. Android no era ni mejor ni peor que los sistemas operativos de BlackBerry, Nokia o Sony, pero tenía un superpoder, el abundante capital en la nube de Google. Sony, BlackBerry y Nokia se convirtieron en meros fabricantes de teléfonos y en capitalistas vasallos de Google, que a su vez embolsaba la renta de la nube producida por la multitud de emprendedores, otros capitalistas vasallos. El resultado fue una industria global del smartphone con 2 corporaciones nubelistas dominantes, Apple y Google, cuya riqueza era producida por desarrolladores externos no asalariados que pagaban una comisión por pertenecer al feudo. No son beneficios. Se trata de la renta de la nube, equivalente digital a la renta de la tierra en la era feudal. Al mismo tiempo que los nubelistas Apple y Google, Amazon está perfeccionando su fórmula para vender bienes físicos y creó su propio feudo en la nube. Una característica del tecnofeudalismo es que el comercio no se sitúa en los mercados, sino en los feudos de la nube creados y dirigidos por los algoritmos del capital que ponen en contacto a compradores con vendedores. Plataformas de comercio electrónico, como Amazon o Alibaba, no son mercados, ya que los algoritmos de la nube pueden aislar a todos los compradores, unos de otros, y a todos los vendedores, unos de otros. El algoritmo nubelista se reserva la función de poner en contacto a compradores y vendedores,
y eso le otorga al nubelista el poder de cobrar a los vendedores. Capitalistas convencionales devenidos en vasallos de la nube. Le cobran grandes rentas por tener acceso a los clientes. Grandes o pequeños empresarios, poderosos o no, todos capitalistas vasallos, comenzaron a depender en mayor o menor medida de la venta de sus productos a través de un sitio de comercio electrónico, sea Amazon, Mercado Libre, eBay o Alibaba. Mientras Google y Apple creaban sus feudos digitales, alimentando los negocios para usuarios de smartphones, y Amazon atrapaba a los fabricantes de productos físicos en su feudo de la nube, otros nubelistas centraron su atención en el precariado, en los trabajadores informales y flexibles. Uber, Rappi y todo tipo de imitadores crearon feudos de conductores, repartidores, limpiadores, paseadores de perros, para trabajadores sin salario, a los que le cobran una comisión sobre sus ingresos. Una renta en la nube. El poder logrado por los nubelistas ha sido tal que no necesitan policías para desalojar a un vasallo. Basta con eliminar un enlace al sitio para dejar fuera de combate a una empresa o a una persona. El tecnofeudalismo se apoya, en definitiva, en un tecnoterror limpio. ¿Cómo llegaron los nubelistas, capitalistas de la nube, a convertirse en la nueva clase dominante que transformó un sistema basado en el beneficio y el mercado en otro basado en la renta? Desde que en el siglo XVIII los capitalistas usaron la máquina de vapor para sustituir a la clase dirigente de entonces, los señores feudales, e instalaron el capitalismo basado en el mercado y la búsqueda de ganancias, todos los cambios y crisis que atravesó el capitalismo, como la Gran Depresión de 1930, la economía de guerra, los acuerdos de Bretton Woods o la deslocalización fabril de Asia, no generaron ni un nuevo tipo de capitalismo ni una nueva clase que pudiera desafiar la supremacía de los capitalistas. Fueron los propietarios del capital en la nube, a los que Varoufakis llama nubelistas, quienes cambiaron todo: el concepto de mercancía, la identidad, el contexto de la política, la naturaleza del Estado y la estructura geopolítica. ¿Con qué dinero lo hicieron? Lo hicieron con ríos de dinero que imprimían y liberaban los bancos centrales. Pero ¿cómo convencieron los nubelistas a los bancos centrales para hacerlo? No tuvieron que convencerlos. En 2008, cuando implosionó el sector bancario de Occidente, los políticos pensaron que si dejaban quebrar a los bancos desaparecerían los ahorros de las personas. Por lo cual, los bancos centrales del G7 decidieron hacer todo lo posible para salvar a los bancos. Con ese objetivo practicaron un socialismo hacia los banqueros, mientras que al resto de la sociedad se la sometió a un proceso de austeridad brutal. En todas las crisis del capitalismo crece la desigualdad, porque los poderosos recuperan beneficios más rápido que los pobres. Pero en 2008 fue aún peor, porque los pobres no solo no recuperaron más lentamente sus beneficios, sino que vieron disminuir sus ingresos, mientras los financieros y las grandes empresas aumentaban ganancias aceleradamente. La consecuencia paradójica fue el estancamiento económico con un impactante aumento de la riqueza de los ultrarricos, sobre todo la de los dueños del capital en la nube, los nubelistas. Fue en este periodo en el que empresarios audaces como Jeff Bezos y Elon Musk construyeron su capital en la nube, sin necesidad de hacer lo que cualquier capitalista había hecho para lograrlo, elevando el valor de su riqueza en 10 años de 10.000 a 200.000 millones de dólares. Pero el dinero de los bancos centrales no fue a parar directamente a los nubelistas. Los bancos centrales auxiliaron a los bancos en quiebra y estos prestaron a las grandes empresas. Las empresas, espantadas por la recesión, no destinaron ese dinero a inversiones productivas. Lo destinaron a recomprar acciones de sus propias empresas,
lo cual impulsó un aumento del precio de las acciones, la mayor parte de las cuales estaba en poder de los dueños. Durante una década, con el precio de las acciones volando, hizo que los ricos aumentaran su riqueza sin hacer nada. Y entonces llegó la pandemia. Y los nubelistas aprovecharon el dinero de los bancos centrales para crear un nuevo imperio. Los traders de la City londinense razonaron lo siguiente: siendo la situación tan espantosa, el Banco Central entrará en pánico, tomando el antecedente de la crisis de 2008. Imprimirán dinero, se lo darán al sistema financiero, que nuevamente comprará acciones haciendo aumentar sus precios. Y eso no solo lo hizo el Banco Central de Inglaterra, lo hicieron en todo el mundo. Paralelamente, para las grandes tecnológicas, la pandemia resultó fabulosa. Mientras en Estados Unidos se recortaban 30 millones de puestos de trabajo, Amazon iba en sentido contrario y contrataba miles de trabajadores para entregar millones de paquetes a ciudadanos confinados, ciudadanos que recurrían a decenas de plataformas para seguir sus vidas en una nueva normalidad. Fue la pandemia y la avalancha de dinero público liberado lo que marcó el inicio de la era del capital en la nube. Se gestó así un nuevo grupo dominante, uno que de manera revolucionaria, aprovechando su capital en la nube, logró que casi toda la humanidad trabajara para ella gratis o por una miseria. Los nubelistas redujeron al resto de los capitalistas a un estatus de vasallaje. Los trabajadores asalariados se convirtieron en proletarios de la nube cada vez más precarios, y casi todo el mundo pasó a actuar como un siervo de la nube, contribuyendo a que el capital de la nube acumule y construya los feudos. Nadie lo planeó. La irrupción de los nubelistas se produjo sin que nadie pudiera preverlo. Una mirada crítica al planteo de Varoufakis diría que los nubelistas no difieren de los capitalistas conocidos. Invierten su capital en tecnologías cada vez más avanzadas e incluso en cuanto se instala algo parecido a un feudo, como puede ser Facebook, surge algo similar que le genera competencia, como TikTok. Según esta mirada, los nubelistas no se parecen mucho a los señores feudales del medioevo. Al contrario, se parecen más a los Ford y a los Edison del siglo XX. Si así fuera, ¿por qué no llamarlo mejor capitalismo rentista, o capitalismo en la nube, o hipercapitalismo? Varoufakis responde que es cierto que los nubelistas invierten en alta tecnología, pero sus inversiones no derivan en un bien o un servicio que se produce para ser vendido y obtener una ganancia. Alexa o Siri no responden a nuestras preguntas a cambio de dinero. Ni Instagram o TikTok nos venden nada. Su objetivo es captar nuestra atención. Incluso cuando nos venden acceso a ChatGPT, no lo hacen como si fuera una mercancía. Se venden a un precio barato para que accedan a nuestros hogares y capten aún más nuestra atención. Es este poder de captura lo que les permite luego cobrar una renta en la nube a los capitalistas vasallos que se dedican al antiguo negocio de vender mercancías para obtener beneficios, basados en los algoritmos alimentados por nuestra atención secuestrada. Los nubelistas se hacen inmensamente ricos sin necesidad de producir ninguna mercancía. Pero ¿qué pasa con la brutal competencia que se establece entre TikTok e Instagram, o entre Netflix y Disney, o entre Amazon y Alibaba? No debemos confundir la rivalidad entre feudos con la competencia basada en el mercado. Cuando TikTok atrae más atención que Instagram, no lo hace porque resulte más barato o por la calidad de sus amistades. Lo que ofrece TikTok es un nuevo feudo para siervos de la nube que buscan nuevas experiencias. Por supuesto que los nubelistas como Apple, Amazon o Google invierten en I+D, en política, en marketing o en debilitar sindicatos. Pero no lo hacen para vender mercancías por un máximo beneficio.
sino para extraer las máximas rentas de los capitalistas vasallos, que son los que venden mercancías. Por eso, el mejor nombre para este sistema es tecnofeudalismo. En el último tercio del siglo XX se formalizó un pacto tácito entre China y Estados Unidos, o mejor dicho, entre las clases dominantes estadounidenses y chinas, con el objetivo de mantener alta la demanda de productos chinos en base al déficit comercial de Estados Unidos. Para ello se trasladaría la producción industrial de empresas estadounidenses a territorio chino y los beneficios de las empresas fabriles chinas se invertirían en bonos del Tesoro y el sistema financiero estadounidense. Este pacto tuvo un antecedente en la inmediata posguerra, Japón, y Estados Unidos vio a China como un Japón más grande, incorporándose luego Corea a este esquema. Los aparatos electrónicos japoneses, la ropa china y los televisores coreanos inundaron los supermercados de Estados Unidos. Pero llegó la crisis de 2008, con dos consecuencias. Por un lado, fortaleció la posición china al aumentar la inversión interna ante la austeridad occidental, lo cual aumentó la importancia global de China, permitiendo acumular tal cantidad de excedentes que amplió su geopolítica de inversiones al África, América Latina, Asia e incluso Europa. Y la segunda consecuencia fue el aumento del capital en la nube impulsado desde Beijing. De ese modo, las grandes tecnológicas de Silicon Valley comenzaron a sentir la tremenda competencia de las tecnológicas chinas. Y Estados Unidos sintió su hegemonía amenazada. En Occidente se subestimó el crecimiento tecnológico chino. Se supuso que solo era un fenómeno de imitación y duplicación. Baidu era Google, Alibaba era Amazon, Weibo era Twitter y así. Pero en verdad, se crearon 5 conglomerados nubelistas chinos: Alibaba, Tencent, Baidu, Ping An y JD.com. Es tal la dimensión de estos 5 conglomerados que es como si en Occidente se combinaran Google, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A eso se sumaran mensajerías como Skype, WhatsApp y Viber, junto a los nubelistas de mercado electrónico como Amazon, Spotify, Netflix, Disney, Airbnb y Uber, y finalmente sumarle PayPal y otras aplicaciones de pago. Y todo esto resultaría comparable a la aplicación china WeChat, del gigante Tencent, que permite a millones sin salir de ese entorno hacer una compra mientras escuchan música, navegan por las redes sociales y envían dinero a cualquier persona fuera y dentro de China. Los nubelistas chinos han acumulado un capital en la nube ni siquiera soñado por los de Silicon Valley. Los gobernantes de Estados Unidos se dieron cuenta, pero ya era tarde. Surgió un tecnofeudalismo con características chinas. El gobierno de Trump excluyó a las empresas tecnológicas Huawei y ZTE e intentó americanizar TikTok, pero China no cedió. Tiene su propio conglomerado tecnológico y una inmensa cantidad de capital. En octubre de 2022, Biden declaró la prohibición total de exportar cualquier cosa que pudiera a China ayudar a desarrollar microchips. La guerra económica había sido declarada. La consecuencia fue que los funcionarios del gobierno chino decidieron apostar plenamente por financiar la nube en China. Antes de eso, siempre el gobierno de Beijing había privilegiado los intereses de los productores industriales. Esta nueva guerra fría está obligando a los países del sur global a definirse entre las dos potencias, en una competencia declarada por la adquisición de materias primas como el litio y otras tierras raras. Una víctima de este proceso es la democracia. En un mundo de estados débiles, el enorme poder de los feudos nubelistas occidentales somete a cualquier poder político. Pero por una cruel ironía, el único poder político que demostró estar en capacidad para someter a los feudos nubelistas ha sido el gobierno encabezado por el Partido Comunista Chino, que demostró poder someter al gran señor tecnofeudal chino, Jack Ma, el dueño de Alibaba. Hoy, los proletarios de la nube son demasiado débiles, y los siervos ni siquiera se consideran productores, mientras que los sindicatos se reducen a representar a los viejos trabajadores formales de la economía tradicional. Los proletarios de la nube son trabajadores de las empresas del sistema capitalista tradicional, empresas vasallas a los que se les impone una precarización y aceleración de su trabajo para poder vender lo que producen a menor costo en las plataformas de la nube. A medida que el capital en la nube se acumula,
Una parte cada vez más importante de la plusvalía de los proletarios de la nube generada en las empresas capitalistas se desvía hacia los nubelistas en la forma de una mayor renta pagada por las empresas vasallas. Los siervos de la nube son personas que no son trabajadores ni de la nube ni de las empresas vasallas, pero que deciden trabajar duro y durante mucho tiempo en forma gratuita para generar el stock de capital en la nube, en la forma de publicaciones, videos, fotos, posteos, etc. Los siervos reproducen el capital de la nube oficiando de trabajadores no asalariados. Mientras los capitalistas solo pueden explotar a sus trabajadores, los nubelistas se benefician de una explotación universal. Los siervos de la nube trabajan gratis para aumentar el stock de capital en la nube. Y los nubelistas se apropian cada vez más de la plusvalía que los capitalistas vasallos extraen de sus empleados, convertidos en proletarios de la nube. Varoufakis critica a la izquierda posterior a la caída del muro que abrazó el relativismo, acusándola de permitir la fragmentación de la clase trabajadora, al sustituir la lucha de clases por la política de la identidad. El impulso por proteger a las minorías raciales, sexuales, étnicas y religiosas le viene muy bien al discurso políticamente correcto del poder, que busca aparecer como socialmente liberal, mismo poder que hace muy poco para combatir las causas sistémicas que oprimen a esas minorías. Al mismo tiempo, nada podría ser más funcional para la derecha alternativa que las políticas de la identidad, que se convierten en el espacio propicio para agitar los sentimientos defensivos, tribales y racistas que despierta la política de la identidad en grandes porciones del electorado. Ya no tenemos el capital de un lado y a los trabajadores del otro. Ambos están sometidos por una nueva clase dominante, los nubelistas, cuyo ascenso al poder la política ha permitido. Ya nadie habla en nombre de los proletarios de la nube, de los siervos de la nube, de los capitalistas vasallos, ni de lo que queda del precariado tradicional. Vivimos en un mundo tecnofeudal basado en el capital en la nube, que genera nuevos conflictos y dibuja nuevas estructuras sociales endiabladamente complejas. Debemos reconfigurar a fondo lo que significa una alternativa a este mundo. Quien siga pensando que el destino del capitalismo es ser reemplazado por el socialismo, se sentirá abatido por el hecho de que ha llegado el postcapitalismo, pero no el socialismo. Y además el sistema sustituto es aún peor. No es que no sea necesario que trabajadores, obreros, docentes y enfermeras se organicen, sino que no es suficiente. En un mundo dominado por el capital en la nube, producido en gran medida gracias al trabajo gratuito de los siervos de la nube, no será la organización del proletariado precariado lo que va a detenerlo. El tecnofeudalismo ha levantado una barrera contra la movilización que lo ponga en riesgo. Esa barrera es el aislamiento físico de los siervos y los proletarios de la nube. El encapsulamiento. Interactuamos en la nube gracias a nuestras pantallas y la acción colectiva es más difícil cuando las personas no están juntas. Pero la nube ofrece otras formas para organizarse y otras formas de acción. Por ejemplo, una movilización en la nube que logre boicotear la compra en algún feudo de venta online durante algún tiempo, cosa que requiere un mínimo sacrificio y puede darnos un alto beneficio colectivo. O una huelga de pagos, planeada y conducida para hacer caer el precio de las acciones de las empresas nubelistas. Así como en el capitalismo industrial, los trabajadores estaban alienados porque no eran propietarios de los medios de producción y carecían de la toma de decisiones, en el tecnofeudalismo hemos dejado de ser dueños de nuestras mentes. Somos fragmentos de datos y nuestra identidad está compuesta de elecciones a fuerza de clics. Se han apropiado de nuestra atención. Hemos perdido la capacidad de concentración.
el capital en la nube busca ocupar nuestro cerebro. Cada trabajador es un proletario de la nube durante sus horas de trabajo y un siervo de la nube el resto del tiempo. Mientras, cada esforzado autónomo se transforma en un vasallo de la nube. Frente al tecnofeudalismo, actuar solos y fragmentados no nos llevará demasiado lejos. A menos que nos unamos, nunca lograremos civilizar, disciplinar o socializar al capital en la nube. Solo una gran coalición puede debilitar al tecnofeudalismo, y Varoufakis convoca a esa coalición. Siervos de la nube, proletarios de la nube y vasallos de la nube del mundo, uníos.